Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos del 8 en adelante. Quiero, hermanos, por favor, pedirles que se queden sentados hoy, porque el texto que voy a leer es sumamente extenso y quiero leerlo completo hoy, para que podamos ver algunas cosas que el Señor me ha señalado en este texto. Así que dice la palabra del Señor, si me acompañan. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y una mujer importante que allí vivía le invitó insistentemente a que se quedara a comer. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces la mujer dijo a su marido: mira, yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Aleluya. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, para que cuando él venga a visitarnos, se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. El criado la llamó, y cuando ella se presentó ante él, Eliseo dijo a Giezi: dile, ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Yo habito en medio de mi pueblo, respondió ella. ¿Qué pues haremos por ella?, dijo él. Y Giezi respondió: ella no tiene hijos y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Él la llamó y ella se paró en la puerta. Entonces Eliseo le dijo: el año que viene, por este tiempo, sostendrás un hijo en tus brazos. Ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. Al año siguiente, la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero un día en que vino a ver a su padre, que estaba con los segadores, comenzó a gritarle: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Llévalo a su madre, dijo el padre a un criado. Este lo tomó y lo llevó a su madre, la cual lo tuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía, cuando murió. Subió ella entonces, lo puso sobre la cama del hombre de Dios, y cerrando la puerta salió. Luego llamó a su marido y le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo a ver el varón de Dios y regrese enseguida. ¿Para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva ni día de reposo, dijo él. Quédate tranquilo, respondió ella. Después hizo ensillar el asna y dijo al criado: guía y adelante. No hagas que me detenga en el camino, sino cuando yo te lo diga. Partió pues y llegó al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Cuando el varón de Dios lo vio de lejos, dijo a su criado Giezi: ahí viene la sunamita. Te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Les va bien a tu marido y a tu hijo? Bien, dijo ella. Cuando llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Giezi se acercó para apartarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está muy angustiada, y Jehová me ha ocultado el motivo, no me lo ha revelado. Ella dijo: ¿acaso le pedí yo un hijo a mi señor?
¿No te dije yo que no te burlaras de mí? Oh, santo es el Señor. Eliseo dijo entonces a Giezi: ciñe tu cintura, toma mi bastón en tu mano y ve. Si te encuentras con alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Luego pondrás mi bastón sobre el rostro del niño. La madre del niño dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo se levantó entonces y la siguió. Giezi se había adelantado a ellos y había puesto el bastón sobre el rostro del niño, pero éste no tenía voz ni daba señales de vida. Así que volvió a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Entró él entonces, cerró la puerta detrás de ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Se tendió así sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Luego se levantó y se paseó por la casa de una a otra parte. Después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la tsunamita. Giezi la llamó y cuando ella entró, él le dijo: toma tu hijo. Apenas ella entró, se echó a sus pies postrada en tierra. Después tomó a su hijo y salió. Señor, esta es tu palabra, que ya está bendecida porque de ti ha salido, que ella misma establece que nunca retorna a ti vacía, sino que hace siempre, Señor, la obra para que tú la envías en nosotros. Esa es mi oración en esta mañana. Dame tú la fluidez para expresar tu palabra con autoridad y pon en mis hermanos la humildad para recibirla como proveniente de ti. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero disculparme, hermanos, por haber leído un texto tan largo, pero es necesario que nosotros conociéramos la historia completa de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, de modo de que tú puedas comprender el sentir con el que Dios me ha traído a compartir esto contigo. Hermanos, Eliseo era un gran hombre de Dios, un profeta del Dios Altísimo. Era un hombre con una unción y un poder tan tremendo, hermanos, que aun cuando falleció, y usted lo puede buscar más adelante en este mismo libro de Segunda de Reyes, fue sepultado. Y en una de esas invasiones iban a sepultar a un hombre, y cuando llegaron estos hombres de a caballo, lo que hicieron que tiraron al muerto en la tumba de Eliseo. Y cuando este muerto tocó a los huesos del profeta, inmediatamente cobró vida y se puso en pie. Un hombre lleno del poder de Dios. Y esta mujer que estaba en esta ciudad por la cual él tenía que atravesar siempre, se dio cuenta y reconoció que este era un hombre de Dios. Por eso vemos la expresión que leímos, al ella hablar con su marido. Y miren cuánta sabiduría, hermanos, que esta mujer no entró en discusión con su esposo, sino que lo hizo parte de la bendición por medio de hacerle ver a él lo que sus ojos ya habían recibido. Y habló del profeta diciendo: este hombre es un santo hombre de Dios, es ciertamente un varón de Dios. Hermanos, si yo quisiera, porque hay 2 vertientes en esta mañana de lo que vamos a estar aprendiendo, que entendamos lo que el profeta significaba en ese tiempo. Recuerden que todavía el sacrificio perfecto de Jesús, que rasgó el velo del templo y que nos dio a usted y a mí libre entrada al lugar santísimo y ante la presencia de Dios mismo, todavía no había pasado en este tiempo. Por tanto, el profeta de Dios era el hombre a través del cual hablábamos con Dios y recibíamos y escuchábamos acerca de Dios lo que Él quería que nosotros hiciésemos. Es decir, que si se pudiera, sin caer en esto, en nada que deshonre a la palabra de Dios, que era un tipo de mediador
entre Dios y los hombres. Y ahora, ¿quién es ese mediador? Jesús. Yo puedo decir que el profeta era un tipo de Jesús, y eso es bueno establecerlo ahora, porque tú tienes que entender que tú tienes que procurar que Jesús entre a tu casa. Porque si Jesús está en tu casa y Jesús se convierte en el centro de tu casa, entonces todo cambia. No puedo prometerte que no habrá problemas ni dificultades, pero sí te prometo que ese Señor, sembrado allí como la roca de tu salvación, no permitirás que tú seas movido, sino que permanecerás firme en Él. También hay otra manera de verlo, hermanos, porque este profeta era un varón de Dios. Y hoy en día todavía Dios ha llamado a hombres y mujeres entregados a Él, que son los que te proporcionan el entendimiento y te dan a conocer el amor tan grande que Dios tiene por ti, derramado a través de su Hijo Jesucristo. Y tenemos que ser agradecidos con esos hombres y mujeres que dedican su vida para que tú y yo tengamos una relación más cercana con el Señor. Y también tener cuidado de esto. Esta mujer no solo lo invitaba a comer. Fíjense que no se trataba de alguien como en otros casos, por ejemplo, la viuda de Sarepta o cualquiera de esos otros episodios maravillosos que se narran con el profeta Elías y luego con el profeta Eliseo, en el cual a través de la invitación o el mandato de Dios del profeta a la casa de una de esas personas necesitadas, llegaba la provisión. Y desde ese punto de vista, hermano, era como muy lógico de que nosotros quisiéramos que el profeta viniera para que me bendiga. Pero saben, aunque siempre con el profeta viene la bendición, siempre, hermanos, en este caso, el sentir por el que esta mujer lo hizo era simplemente que al reconocer la autoridad de Dios en este hombre, quería bendecirlo y quería honrarlo. Quiera Dios que en esta iglesia siempre tengamos ese sentir de reconocer la autoridad de Dios en los hombres y mujeres que Dios ha puesto sobre nosotros, y que siempre tratemos de honrarlos y bendecirlos, sabiendo también que Dios nos va a bendecir a través de ellos. Y miren, hermanos, esta mujer con insistencia lo invitaba. Como decía, era una mujer que decía importante. Es decir, que no tenía en ese momento ninguna necesidad aparente. Lo bueno es que Dios no se lleva de las apariencias. Dios sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad, aún antes de que nosotros la pidamos. Y en este episodio usted no ve a esta mujer rogando ni pidiendo por nada, pero Dios ya tenía un plan y un propósito. Y por eso es que cuando el profeta se acerca a ella, óyeme, porque fue más allá, ella siguió la milla extra, hermano. No se conformó con insistir al profeta para que él se alimentara cada vez que pasaba por allí, sino que habló con su marido. Una vez más, involucró a toda su familia en la bendición. Hermanos, yo lamento y me duele, tengo que reconocerlo, ver cómo muchas veces aquí en la congregación somos nosotros los que somos creyentes que decimos que no por los que no lo son. Y yo digo, pero inténtalo y deja que esa persona diga que no. No es que ya yo le he dicho muchas veces, dile muchas más, porque el Señor ha sido paciente contigo. ¿Y por qué tú no das por misericordia lo que por misericordia has recibido? ¿O hay alguien aquí con el que el Señor no haya sido paciente? Conmigo ha sido la prueba de que no se le agota la paciencia. Entonces yo tengo que ser paciente con otros. Y esta mujer involucró a su marido y le dijo, mira, yo quiero que tú seas bendecido, vamos a hacerle a este hombre un aposento. ¿Saben? Lo primero que significa esto es que ella se estaba preocupando porque el hombre de Dios estuviera resguardado. Porque el aposento, la habitación, le da un lugar seguro donde pasar la noche. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste
por tus pastores, pidiéndole al Señor que los cubra y que los guarde. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste para que el Señor les dé paz, les dé sabiduría para poder dirigir al pueblo por donde Él quiere que camine? Y esta mujer no solo se conformó con esto, sino que ella también le pidió al esposo que le pusieran allí una cama. Hermano, ¿usted sabe qué simboliza la cama? El descanso. Esta mujer se preocupó de que este hombre descansara para que tuviera fuerzas de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Una vez más pregunto. A veces nosotros queremos que los pastores trabajen 24 horas, 365 días del año. ¿Cuándo fue la última vez que tú te propusiste ayudar para que tu pastor descansara? Muchos pensarán que yo estoy predicando esto para mí. Y de verdad que si fuera así, estuviera muy avergonzado. Pero puedo predicar este mensaje con una sonrisa, porque sé que Dios lo ha puesto en mi corazón y que alguna bendición Dios tiene para alguien. Y en esta mañana Él los está enseñando. Cuando el pastor Thomas fue al África, nosotros nos reímos mucho cuando él vino, que contó cómo son las costumbres allí para con el pastor. ¿Usted recuerda? Que la gente iba a su casa para lavar la ropa, para que no tuvieran qué privilegio era lavar la ropa del pastor. Qué privilegio era fregar los platos donde comía. Eso es cuestión cultural, usted dirá. Pero hermanos, en la Biblia nos enseña que debemos honrar a estos hombres que Dios usa para nuestro beneficio y para nuestro privilegio. No solo una cama, una mesa y una silla. Busca el lugar de su casa donde hay mesas y sillas. ¿Qué le parece eso? Un comedor, la provisión de Dios, el sustento, que desde ya antes ella había invitado insistentemente a que él se quedara a comer. Hermanos, y cuántas historias hermosas yo he escuchado de cómo en el momento oportuno el Señor envía provisión a sus hijos que le sirven. ¿A través de quién? A través de la iglesia, de aquellos que son los beneficiados con el ministerio de estos hombres y estas mujeres. Pero no solo bastó con eso, ella le pidió un elemento más en este aposento. Y ese elemento era un candelabro. ¿Qué es el candelabro? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que es como lámpara a nuestros pies. ¿Cuándo fue la última vez que tú te preocupaste y oraste para que el Señor le dé revelación y conocimiento de su palabra a tu pastor o a tu maestro? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Señor, háblame, corrígeme, instrúyeme, hazme crecer a través de tu palabra y de los hombres y mujeres que tú usas con ese propósito. Esta mujer fue sabia, hermanos. Y yo quiero motivarte a que tú y yo también lo seamos. Porque como dijo el anciano Guillermo, nosotros somos efímeros. Y quizás ya mañana no hay oportunidad de honrar a aquellos que merecen honra. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que honremos a aquellos que nos bendicen a través de la palabra de Dios. Empieza hoy. Un abrazo es suficiente. Una palabra de ánimo, como el Señor ponga en tu corazón. Pero saben, el hombre de Dios notó el esmero con el que esta mujer se propuso honrarlo. Cada uno de estos elementos que yo acabo de mencionar, hermanos, son evidentes a los ojos del hombre de Dios. Y aún si no lo notase, hermanos, nuestro Dios que ve en lo secreto, recompensa en público. Y ese sí paga bueno, hermanos.
Y no se trata de que si tiene o no tiene el hombre de Dios. Nosotros tenemos la gran bendición de que como iglesia sostenemos, y en este caso a mí que estoy predicando, la iglesia me sostiene y me sostiene muy bien. Yo estoy agradecido de eso. Porque muchas veces decimos de esta característica como quitándole importancia, hermanos. Y es verdad que este es un trabajo que nunca se haría por una paga, pero también sería malagradecido no reconocer. Y yo siento que en cierto modo deshonraría la memoria de mi pastor, quien cuando nosotros hicimos la transición en el 2010, luego de tener múltiples reuniones, recuerdo que unos 2 o 3 días antes de irse, convocó una reunión eclesiástica de todo el consejo, y allí en medio de esa reunión habló acerca de cómo sería el sostenimiento mío como pastor aquí en la iglesia. Y yo ese día dije, bueno, son 3 días que faltan, yo no puedo hoy tener una discusión con él. Me quedé callado y esperé que terminara la reunión y me acerqué a él y le dije, pastor, ¿cuántas reuniones usted y yo no hemos tenido? Y en todas hemos hablado de todos los temas y nunca usted me comentó que haría esto. Y él me dijo, porque te conozco. Y cuando te pregunté de ese tema me dijiste que no necesitabas nada. Y yo lo vi muy bien. Pero si algo yo me arrepiento en toda mi carrera como pastor al frente de la iglesia, es de una sola cosa, que nunca le enseñé a la iglesia a sostener a su pastor. Y ahora Dios me está dando la oportunidad de cambiar eso. Yo recibí eso como una gran enseñanza y lo agradecí porque no era que no lo necesitaba tampoco. Y por eso no me avergüenzo, sino que con fuerte voz digo que estoy agradecido y honrado porque esta iglesia le da el sostenimiento suficiente a mí y a mi familia. Y yo estoy agradecido de Dios por eso. El Señor permite que yo tenga otras entradas, bueno, porque quizás uno quisiera un nivel de vida diferente, pero mi llamado, mi vocación de servicio a Dios es servir a esta iglesia, y la iglesia cumple con el sostenimiento mío y de mi familia. Y no se trata de si necesito o no, porque esta mujer no preguntó, ¿la escuela de profetas te está sosteniendo? ¿En el templo está recibiendo? No, sino que ella trató de honrarle a él con esto. Ella se preocupó por ella y su corazón de reconocer esto. Y cuando llegó el tiempo, el hombre de Dios notó eso. ¿Saben, hermanos? El Señor al que es obediente siempre lo bendice. No importa, y la Biblia habla de que no nos fijemos en la prosperidad del impío. No importa qué tan bien tú creas que al impío le está yendo, su fin es un fin de muerte. Y no importa qué tan mal tú sientas que te está yendo, si eres obediente a Dios, hermano, tu bendición viene. Aquí en esta tierra de los vivientes. Y si no, hermanos, tendrá toda una eternidad de bendición en el Señor. Pero yo sé que el Señor siempre recompensa a los que le obedecen y le buscan. Y el profeta tenía esta inquietud y dijo, ¿qué vamos a hacer por ella? Y lo que ofreció, hermano, fue hablar, porque el profeta, un hombre con una unción como la que yo describí, era un hombre que había afectado todas las esferas de la nación. Era un hombre con grandes relaciones con el rey y con el poder militar de la época. Y le ofreció a ella, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo gestionar algo con el rey y con los militares? Y ella dijo, yo vivo feliz en mi pueblo. Lo que ella quiso decir es allí, nada me hace falta. Lo único que quiero es honrarte. Y saben, hermanos, como el Señor nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, si usted sigue hasta Segunda de Reyes 8, no lo voy a poder leer, pero si lo pudieran poner en la pantalla, me parece que es el verso 3 en adelante, pero si no, empiecen desde el 1 en el capítulo 8,
del segundo libro de Reyes, verán que el profeta le dijo a esta mujer con la que entabló una relación, porque usted ve que salvó a su hijo de la muerte, le dijo que venían 7 años de escasez en la tierra y le mandó que se fuera a vivir a tierra de los filisteos. Y pasados los 7 años, ella volvió. En el mismo momento, narra la Biblia, en que Giezi le estaba contando al rey acerca de los milagros que había hecho Eliseo, entre ellos la resurrección del niño de esta mujer. Y en ese mismo momento, usted lo va a leer en el capítulo 8 en su casa, en ese mismo momento en que ella llegó reclamando sus tierras, el rey, al oír esto, dio la orden de que le devolvieran todo lo que era de ella, más los intereses producidos en estos 7 años. Quiere decir que esa oferta que le hizo el profeta en aquel tiempo y que para ella no tenía ningún significado porque no era el deseo profundo que había en su corazón, pero aún eso, el Señor fue fiel por cuanto ella honró al varón de Dios y reconoció en él autoridad. Y saben, hermanos, años después, prácticamente, porque Giezi era el criado de Eliseo, el profeta hizo conforme a lo que le había ofrecido, que ella habló, intermedió por ella delante del rey e hizo que ella fuera bendecida con la devolución de lo que era de ellos. Yo no sé, hermanos, cómo usted quiere ver esto. Yo sé que esto es palabra de Dios y que muchos de nosotros a veces echamos jornal en saco roto y todo empieza con el orgullo de no reconocer la autoridad de Dios puesta sobre la vida de un hombre y de una mujer. Y hoy es un buen día para que nos revisemos y empecemos a dar honra a quien honra merece, de manera de que en su tiempo el Señor nos bendiga como Él ha decidido hacerlo. Hermanos, y Giezi trajo delante del profeta la necesidad que había en la vida de esta mujer. Quizás no era necesidad económica en ese momento, aunque luego, como acabamos de ver, eso sirvió. Pero ella tenía un problema, hermanos, y era que su esposo era viejo y ella no había tenido hijos. ¿Usted sabe lo que significaba eso? Que no había a quien dejarle toda la heredad que Dios le había dado. Y recuerden que si era una mujer importante, si era una mujer, tenía muchos recursos y Dios no le había dado heredero. Y cuando Giezi le dijo eso al profeta, este hombre lleno del poder de Dios, inmediatamente declaró la palabra sobre ella y le dijo: para esta fecha, el próximo año, estarás tú cargando en tus brazos a un hijo. Hermanos, por eso es necesario que nosotros vengamos y honremos al hombre de Dios, porque tú no sabes el momento en que el Espíritu Santo va a poner en su boca palabras de bendición sobre tu vida y tu familia. Y esas palabras que vienen de Dios siempre se cumplen, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hermanos, nosotros tenemos una hermosa tradición que yo quisiera que nunca se pierda, y es que cada vez que algunos de nosotros nos mudamos, el Señor nos da una casa nueva o un vehículo nuevo, casi siempre se trae a los hermanos, autoridades de la iglesia para que se ore por eso. Hermanos, pero yo he visto personas que cuando hay algunas que, por ejemplo, ahora mismo tengo una familia que se acaba de mudar y que habíamos tratado de coordinar para hoy y no se pudo porque la comunicación no fue una línea bien abierta, pero ya el domingo que viene decidimos que vamos a ir a bendecir ese lugar. Hermanos, y qué bueno es cuando se va a declarar la palabra a una casa. Pero hay otro que yo he llegado a visitarlo, digo, estoy cerca, déjame visitarlo, y cuando llego, no, pero ellos no viven aquí. Y ni siquiera han tenido la consideración de decirle al pastor: mire, pastor, por cierto, no para que usted me visite, pero por si acaso, yo me mudé. No pase por allá, pero yo me mudé. Que ni siquiera eso. Y cuando el pastor llega y se encuentra que no viven aquí, hermanos, qué tristeza en el corazón.
porque eso es algo que no podemos perder, que el crecimiento no puede alterar. Eso es algo que nos mantiene unidos. Pero imagínese, si usted tiene un problema, el pastor no lo va a poder visitar porque no sabe dónde usted vive. Y este hombre, allí en la casa de ella, declaró la bendición que ni siquiera ella había pedido. Tanto que ella dijo, pero no se burle de mí, hombre de Dios. Porque en lo lógico, hermano, un hombre viejo, ¿cómo era posible de que esa persona tuviera un hijo? Pero ¿qué pasó? La palabra del Señor se cumplió. ¿Saben? Y cuando el tiempo pasó, un día, estando en el campo con los segadores, el niño vino con un dolor de cabeza. Muchos de los estudiosos de la palabra de Dios hablan de una insolación. Porque acuérdense que para segar era trabajando, y recuerde todavía en qué zona geográfica estamos hablando. Zona de mucho calor y de mucho sol. Y el niño, a los pies de su madre, en las rodillas, decía, ella la tenía cargado, falleció. Pero saben, esta mujer, más que desesperarse, sabía cómo había llegado ese niño a su casa. Más que desesperarse, ella sabía que ese niño había sido una bendición de Dios y que las bendiciones de Dios enriquecen y no añaden tristeza. Las bendiciones de Dios enriquecen y no añaden tristeza. ¿Y ella qué hizo? Fue y acostó al niño en la cama del profeta. Ese mismo profeta cuyo hueso resucitaron a un muerto. Para que usted entienda dónde fue que ella lo acostó. E inmediatamente, una vez más, involucró a su esposo, que en ningún momento le puso trabas. Ni cuando ella le dijo que le hicieran el aposento, dijo, tú vas a mudar un hombre a mi casa. No. Sino que se hizo partícipe de la bendición. Lo involucró una vez más. Y le dijo, manda para que yo vaya a ver al profeta. Y allí vimos ese milagro maravilloso. Hermanos, y lo que quiero resaltar en esta mañana es que cuando el hombre de Dios declara bendición sobre tu vida y tu familia, hermanos, esa bendición el mundo no te la puede quitar. Porque ha sido declarada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo quiero que Mari Carmen pase por aquí 5 minutos. Porque una vez yo fui a su casa así, en un proceso como ese, a bendecir la casa donde ellos se mudaban. Y recuerdo que Mari Carmen tenía un deseo ardiente de tener un hijo. Y ese día el Señor me dio que ministrara con aquel pasaje que dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia y todo eso. Y ese pasaje termina diciendo que bendito es el fruto del vientre. Y saben, yo luché contra Dios en ese momento y dije, hasta aquí lo voy a dejar, no voy a pronunciar eso, porque no quiero traerle dolor. Pero el Señor insistía en que yo lo dijera. Y fue casi un grito lo que lancé ese día en esa casa. Y declaré lo que la palabra del Señor establecía. Y meses después recibimos esta gran bendición, que es Edgar Daniel. Lo que era imposible a los ojos del mundo, era posible delante del poder de Dios. Y ellos vivieron una experiencia en esta semana, similar a esta que estamos hablando, con esta mujer. Y la verdad es que yo vi en ellos la misma actitud y por eso le pedí que compartieran en medio del mensaje. Porque el mismo día que todo esto pasó, me llamaron y yo pude ser parte también de todo esto. Yo quiero, Mari Carmen, que brevemente tú nos digas antes de yo concluir con el mensaje de hoy. Mira el micrófono allí. Dios es bueno todo el tiempo. También, aparte del año de la abundancia, es el año de los milagros. Y el Señor me lo ha demostrado una vez más que Edgar Daniel es un milagro de Dios. Me lo ha confirmado y me lo ha devuelto nuevamente. El viernes, el último día de la escuela bíblica de verano,
mi esposo nos trajo hasta aquí, que en ese grupo estaban los niños de mi esposo, Emily y Emil. Y se fue con Edgar Daniel al nursery, que queda cerca del trabajo de él. Y entonces, a mí se me quedó el celular, ya me di cuenta cuando estábamos montados en la guagua. Y desde que Edgar Daniel tiene 3 meses, está en ese nursery. Y fielmente, aunque él no hable ni coja la llamada, yo llamo para saber cómo está. Ese día no llamo porque no tengo el celular conmigo, se me quedó. Pero cuando llegamos después de la escuela bíblica a la iglesia, eran ya casi las 6 de la tarde. Cuando llego a la casa, le digo a mi esposo que si ya fue a buscar al niño. Y me dice que sí, que ya iba de camino, que faltaba un momentito, que tenía un problemita en el trabajo. Cuando ya faltan como 15 minutos para las 7 de la noche, vuelvo y lo llamo. Y me dice, sí, ya voy saliendo. Y oía que como que iba caminando y eso me tranquilizó. En parte porque tenía como una necesidad y ya como de tenerlo y verlo. Incluso le compartí a una hermana en la escuela bíblica y que, pudiera estar con él después que acabamos ya la jornada de trabajo en el Club de Indotel. Pero cuando ya finalmente llega mi esposo a la casa, me dice, tú no sabes lo que ha pasado. Pero yo lo veo con el niño y le digo, chocaste. Eso es lo que más rápido me venía a la mente. Me dice, no, cuando veo que el niño sigue con la misma ropa, le digo, se te quedó el bulto en el carro. Y él me dice, no, el niño. Cuando él me dijo el niño, estaba entripado en sudor. Se tendió a mis brazos y ahí caímos. Hay un tiempo que no recuerdo. Yo solamente preguntaba. Yo solamente hacía preguntas. 10 horas en un vehículo. Mi hijo estuvo ahí. Mi esposo le olvidó llevarlo porque se había dormido. Y el Señor lo sostuvo. Y después yo sabía que el pastor estaba en una actividad, pero como quiera llamé desesperadamente solamente a ellos. Y hubo un lazo de tiempo en el momento que yo seguía clamando. Entonces el Señor me dio una quietud, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y me dijo que era el momento de dar gracias. Entonces yo lo sostenía y decía, Señor, gracias una vez más. Cuando Yulisa me llama y me dice, ¿qué pasa? Al otro día fue eso. Entonces yo le dije, el gozo de Dios viene en la mañana. Y Yulisa me dice, y el pastor, hubiera sido lo mismo, porque lo que pasó lo mismo, pero con otro fin. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Dios es bueno. Porque mientras yo cuidaba a otros niños, el Señor sostuvo a Edgar Daniel. El pastor en mi casa, el Señor fue con una palabra de parte de Dios. El pastor me sostuvo y me dio paz en medio de la tormenta. Y yo le dije, Señor, gracias porque tú quieres que no me olvide. Tú quieres que siga diciendo lo que tú has hecho, Señor. Estadísticamente esto no se cuenta. Hace 2 años en Santiago, mi compañía es allá y pasó lo mismo con un niño. Y Daniel simplemente se hidrató con agua, tenía mucha sed. Y después me decía él mismo, ya mami, ya está bien, ya. Y él me secó las lágrimas. Y yo le quiero dar tantas gracias a Dios, Él lo sabe. El Señor es bueno todo el tiempo. Gracias a mi pastor que me llevó una palabra tan hermosa. En el Salmo 121 que dice, alzaré los montes al Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Así es. Edgar Daniel es un regalo de Dios. Aquí en este altar yo lo levanté una vez y lo dediqué al Señor.
Y hoy yo reconozco que Dios tiene un propósito con su vida. Y por eso lo cargo en mis brazos ahora, porque si eso hace que Él se vaya acostumbrando a estar frente a este púlpito y que mis ojos puedan ver eso, sería para mí una gran bendición saber que Dios lo hizo. Señor, es nuestro guardador, cárgalo. Saben, el enemigo pudo usar esto para dañarnos, porque lo primero que hubiera llegado a la mente de esta familia es que si ella no hubiera estado cuidando a los niños de otro en la escuela bíblica de verano, quizás ella hubiera podido estar con su hijo. Hermanos, pero es para nosotros mucho más beneficioso hacer lo que Dios nos manda hacer, sin importar nada, hermanos, porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Ella estaba allí, esa semana yo estaba muy angustiado y no le dije a nadie, y hasta este momento ni siquiera a mi esposa, que no había podido casi dormir porque veía a un niño asfixiándose. Y como íbamos a piscina, hermanos, yo me concentré en la piscina y le dije a todo el mundo, y ese día que tenía esa actividad de una nación un día, y tuve que irme más temprano porque en la primera vez que fueron a la piscina estuve ahí todo el tiempo. Recuerdo que llamé a Toñito con voz fuerte. Toñito quizás no me entendió lo que había en mi corazón. Le dije, Toñito, usted tiene que ver hasta por las orejas. Y él se rió y me dijo, sí, pastor, no se preocupe. Hasta por las orejas, Toñito. Y tanta gente, y una de las personas que estaba en la piscina cuidando a los niños era Mari Carmen. Pero saben, quizás si ella no hubiera ido, tampoco estuviera en el carro. Ahora, quien sí no tenía limitación y sí estaba ocupándose del niño de ella, era el Señor. Que en medio de ese carro, el Señor hizo el milagro y le suplió todo el oxígeno que Edgar Daniel necesitaba. Hasta el punto que no fue necesario ni siquiera internarlo, que hubiera sido como lo propio, ¿verdad?, para hidratarlo, sino que simplemente beber agua y ahora darle mucho amor y mucho cariño y tomar las medidas para que eso no vuelva a pasar, obviamente. Pero hermanos, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. Y esta mujer sabía eso y fue donde el profeta, y saben, aún el profeta mandó a Giesi con su bastón. Ella se quedó agarrada de él, rogándole que él fuera. Tanto que antes de que Giesi regresara, el varón de Dios fue hacia allá. Y no fue sino hasta allí. Yo no sé por qué el bastón no funcionó, hermano. Quizás porque no fue Dios que le dijo que lo hiciera de esa manera. Quizás porque Giesi no estaba preparado espiritualmente para un milagro de esta magnitud. Porque estudie la vida de Giesi y usted se verá que no era perfecto. No sé la razón, hermanos, pero lo que sé es que cuando el hombre de Dios buscó el rostro de Dios, hizo lo que hizo, tocó su nariz con su nariz, su boca con su boca, sus ojos con sus ojos, sus manos con sus manos, y dio vueltas como clamando al Señor, como aquellas vueltas al lado de la muralla de Jericó, para que con alabanza los muros cayeran. Entonces, cuando volvió nueva vez y se colocó sobre el niño vivió. ¿No te he dicho que para el que cree no hay nada imposible? Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé tú, hermano, pero yo quiero a Jesús en mi casa. Yo no sé tú, pero yo he decidido honrar a los hombres y mujeres que me instruyeron a mí en este camino del Señor y a los que todavía hoy tienen cuidado de mí. Yo no sé tú, pero yo quiero terminar en esta mañana declarando y hablándole a mi alma como el salmista lo hace en el Salmo 103, para motivarte a ti, hermanos, a que pongas en prioridad lo que realmente tiene prioridad. Muchas veces nosotros nos enfocamos en buscar tantas cosas, buscando nuestro propio beneficio, sin saber que el beneficio mayor nuestro está en el Señor.
sin saber que si tú y yo le entregamos al Señor todo lo que somos y le buscamos a Él primeramente, todas las demás cosas serán añadidas. Y el salmista dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, y hoy el Señor está en esta casa. Hoy el Espíritu del Señor está aquí. Y hoy hay un hombre y una mujer de Dios aquí. Hay hombres que Dios ha puesto en autoridad. Y el Señor me ha dicho que hoy es un día de declarar la palabra de bendición sobre esta casa. Así que yo no sé si usted quiere que yo ore para que él se tenga que ir, se vaya. Pero yo quiero hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Y Él es quien sana todas mis dolencias. Él es quien rescata del hoyo de mi vida. Y Él es quien me corona de favores y de misericordias. Y Dios me ha dicho que declare hoy sanidad sobre esta casa. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad de relaciones, sanidad. Porque hermanos, son las dolencias, pero rescata del hoyo tu vida. Sanidad emocional.